17. Vamos a hacer como una introducción a lo que vamos a hablar. El título del capítulo 17 dice: el alboroto en Tesalonia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Diga conmigo, discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. La palabra acá dice algunos de ellos, no dice todos. Si dice algunos es porque algunos no creyeron. ¿Amén? Dice, se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, escuche bien esta parte, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Fíjense cómo el enemigo tiene tomada la mente de los que no creyeron. Dice que salieron afuera y buscaron a los ociosos, a los que en realidad ociosos no hacen nada. Y en una palabra le llenaron la cabeza. Vamos a buscarlo a estos que alborotan la ciudad. Y fíjense que dice que lo que hicieron ir a buscar a la casa de Jasón, pero no lo encontraron. Amén. Y dice, estos trastornan al mundo entero. Fíjense cómo el enemigo tiene tomada la mente cuando no creemos en Cristo, cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Porque, ojo, está hablando de judíos. Amén. Está hablando de gente creyendo, no está hablando de gente que no conocía de la palabra. Está hablando de gente que conocía la palabra. Pero ¿qué pasa? No creían y tenían celo de Pablo. Amén. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, fueron a buscarlo a la casa de Jasón y no lo encontraron a Pablo. Entonces se lo llevaron a Jasón. Le dijeron, este muchacho lo recibió a Pablo y a Silas, y son los que alborotan el pueblo. Miren, después en el 10 dice, Pablo y Silas en Berea, ya se van a otro lugar. Pablo, cuando usted, por ejemplo, nosotros como familia, los hijos, los seguimos a los pastores. Los pastores vienen de Santa Fe a Rincón, ¿a qué cosa? A traer la palabra del Señor. Más o menos como lo que hacía Pablo. Y dice que Pablo discutía con la palabra para quitar el velo. Y había muchos que no creían y que buscaron a los ociosos y alborotaron la ciudad y fueron ante las autoridades. Estos son los que alborotan a la ciudad. Un poco lo que por ahí puede llegar a pasar en Rincón. Todos los que andan dando vueltas alrededor. Algunos que conocen del Señor y otros que no. Les molesta que se venga a compartir la palabra.
les molesta que la verdad de Cristo sea revelada. Amén. Y vemos en lo que sigue, Pablo y Silas en Berea, dice que inmediatamente los hermanos enviaron a la noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, o sea, Pablo tenía un objetivo. Pablo iba a las sinagogas y hablaba con los que estudiaban la palabra, con la gente que conocía de la palabra. Amén. ¿Cuántos conocen la palabra? Levante su mano si conoce la palabra, no tenga temor. Entonces en esta mañana el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, que conocemos la palabra. Amén. Vamos a pasar por Tito. Tito 1:9. Dice la palabra: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjese lo que dice acá: retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Amén. Recibimos la palabra, retenemos la palabra. Y después dice, ¿para qué cosa? Para convencer a los que contradicen. O sea, siempre va a haber alguien que te va a contradecir. El pastor decía el otro día, los semáforos en rojo, los opositores, la gente negativa, la gente que siempre está poniendo palos en la rueda, la gente que no quiere que avance el reino de Dios, la gente que no quiere que se manifieste la presencia de Dios, el enemigo que no quiere que la alabanza desate a través de la adoración, que clame por la presencia, por el Espíritu de Dios. Porque no es lo que haga un hermano, el otro, no. Es si clamamos con la palabra, debemos convencer a esos que contradicen, pero con la palabra que nos ha sido enseñada. La palabra es fiel y verdadera. La palabra dice que es más cortante que espada de dos filos y atraviesa hasta los tuétanos. No es por lo que haga Gabito, lo que haga el pastor, la pastora. No. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Y Pablo qué hacía? A través de la palabra quitaba el velo de los judíos que estudiaban. Amén. Pero mire lo que dice acá. En el 11 seguimos en Hechos. Dice, a estos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Vuelve a decir muchos, no dice todos. Algunos se ve que tampoco creyeron. Amén. En el 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea habían anunciando la palabra por Pablo, fueron allá a también alborotar a las multitudes. O sea, que fíjense lo que hicieron los de Tesalónica. Se enteraron que Pablo estaba en Berea y fueron allá. El enemigo, a donde vos vayas a llevar la palabra, a donde vayas con la presencia del Señor, el enemigo te va a querer seguir. El enemigo te va a querer hacer la guerra porque él no quiere el avance del reino. Él no quiere que la verdad de Cristo sea revelada a los hijos. Y viene a la mente. Estos son los que alborotan al pueblo. Amén. Me gusta que dice,
14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese al mar y a Silas y a Timoteo que se quedaran allí. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Pablo entonces, ¿qué hace? Se va a Atenas. El título del 17 dice, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, fíjese lo que dice acá, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Amén. Así que vuelve. Acuérdese, el 17 dice acá, así que discutía otra vez Pablo, discutiendo en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza, con cada uno de los que concurrían. Y algunos filósofos y los epicúreos, amén, y los, palabras difíciles son estas, y los estoicos discutían con él. Mire lo que dice, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, podemos saber, fíjense, esto lo habían recibido, pero lo llevan y le dice, a ver, explícanos qué es eso que estás hablando. ¿De qué estás hablando? De un evangelio nuevo. Y me imagino, porque dice, ¿de qué está tanto palabrerío? Llevarlo al 2023, este chamullero, ¿de qué está hablando? Pablo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la historia cuando el Espíritu Santo lo tira del caballo? Lo deja ciego y después le devuelve la vista. Eso es lo que pasaba, que los demás no entendían eso. A veces vos querés explicarle algo a alguien que el Señor te reveló, que el Señor te quitó las vendas espirituales, y vos querés explicarle al de al lado, y el de al lado no lo va a entender, mi hermano. Por eso es necesario levantar tu mano derecha en esta mañana. Decirle, Señor, tirame del caballo. Necesito caerme del caballo. Amén. Entonces, fíjense, hablan de filósofos, hablan de gente que estaba en la plaza. Y dice, y tomándole lo trajeron a Areópago, el 20, quiero ir al 20. Pues, dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, mire lo que habla cuando habla Pablo, dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, diga conmigo, no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio, dice la palabra. El verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pablo les está diciendo, ustedes, cuando llegué acá me di cuenta que son muy religiosos, que cumplen las leyes, evidentemente, pero están hablando de un Dios muerto. Dice, Él habla del Dios que da vida, habla del Dios, ese Dios que lo había tirado del caballo. Yo hablo del Dios que me sacó de la droga. Vos hablás del Dios que te sacó de la infidelidad. Vos hablas del Dios que te sacó del vicio, del cigarrillo, el que cambió tu carácter.
el que te puso nuevas vestiduras. De ese Dios hablamos. De ese Dios estaba revelándole Pablo a los estudiosos de la ley, a los religiosos. Entonces, como les digo, no podían entender lo que le estaba hablando. Era como que estaba hablando en otro idioma. Amén. Quiero ir a Proverbios 4. Proverbios 4, 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjese lo que hablaba hoy Mauricio. Acá dice: sobre todo adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mauricio hablaba de que vos podés estar bien económicamente, pero no sos rico, pero no tenés gozo, no tenés paz. Acá el proverbio nos está diciendo: adquiere sabiduría. Dice: no la dejes, y ella te guardará. Ámala. Sabiduría. La palabra nos da sabiduría. La palabra es vida. La palabra nos revela, la palabra nos llena, la palabra nos restaura. La palabra es la que hace todas las cosas. Por la palabra dice que fue hecho lo que hoy vemos. No es por lo que uno haga, no es por lo que uno quiera imponer. No, mi hermano, es por la palabra. Entonces, eso debemos buscar. La revelación de Cristo, la revelación de la palabra, porque como les digo, podemos leer la palabra, conocer la palabra, pero no vivirla. La palabra debe fluir y con nuestros actos se tiene que ver, decía el hermano hoy. Se tienen que ver actos de amor, se tienen que ver actos de paciencia, de templanza, de mansedumbre. Tiene que morir el viejo hombre. Nos cuesta, claro que nos cuesta, mi hermano. A nadie le es fácil, pero si estamos de la mano de Él, Él lo hace. Amén. Acá, para hacerlo más rápido, porque no me quiero demorar, el verso 32 de Hechos 17 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección, porque él empieza a hablarle, después léalo en su casa, es largo, porque él empieza a hablarle de un Dios que resucitó. Yo hablo, por eso le digo, de un Dios que resucitó. Yo estaba muerto en vida, mi hermano. Yo estaba preso a la droga, preso a la noche, preso a la mentira, preso a la pornografía, preso a los celos, a la envidia, al mal carácter. Pero Cristo tuvo que venir. Pero hay algo clave, mi hermano. Le tuve que decir que me tire del caballo. Porque yo quería que Cristo entre, pero yo seguía manejando el caballo. Amén. Entonces, pídale al Señor: tírame del caballo si es necesario. Tírame del caballo. Maneja vos mi vida. Cuando lo tira del caballo y lo deja ciego, el Señor le muestra su soberanía. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra su soberanía y nos dice: yo soy el que mando? Yo soy el que tengo contado hasta los últimos de tus cabellos. Yo soy el que mando, por más fuerte que seas. Yo soy el que mando, yo estoy al mando de la situación. Hay cosas que nos pasan, que permite el Espíritu Santo. El hermano hablaba que el Señor permite el proceso muchas veces. Y eso es lo que hace el Señor. Nos tira del caballo, nos deja ciego y después nos da la vista. Pero una nueva visión, un nuevo hombre,
una nueva persona. Amén. Y cuando él habla de resurrección, dice el verso 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, después te oiremos hablar de esto. Así que Pablo salió en medio de ellos, algunos creyeron juntándose con él y otros, cuales estaban, bueno, hasta ahí nomás, otros creyeron. Volvemos a lo mismo, algunos creyeron. Mi hermano, si usted está compartiendo una palabra y algunos la toman y la creen y otros no se preocupe usted haga lo que el Señor le dijo. Amén. Pablo hizo lo que el Señor le dijo. Había algunos que creyeron y otros que no creyeron. Por eso a veces uno suelta una palabra desde acá adelante, los pastores sueltan una palabra y algunos la toman y otros no creen. Es simple. Es por fe, mi hermano. Amén. El Evangelio es por fe. Usted debe creer. Si usted no cree, no va a pasar nada. No es por arte de magia. Usted debe creer y declarar la palabra. Al que cree, dice la palabra, al que cree. Amén. Es para el que cree, no para los incrédulos. Porque si ustedes recuerdan, los incrédulos, ¿qué hicieron? Fueron a buscar a los ociosos y decirle a las autoridades, estos son los que alborotan el pueblo. Fíjense cómo se distorsiona la mente cuando uno no cree. Enseguida empieza a señalar que el pastor me dijo, que la pastora no me dijo, que el otro hizo esto, que cantan una canción y yo no la sé esa canción. Uy, todo el tiempo, porque no creemos. Mire, en el encuentro pasó algo. Hace un año y pico nosotros un día ensayando acá con la alabanza, se va a acordar a lo mejor, Anita, Alma se van a acordar, o no, no sé. Y terminamos de hacer una adoración y decíamos, podríamos cantar en inglés una parte. Esta parte podríamos cantarla en inglés. Y algunos dijeron, ¿nosotros vamos a cantar en inglés? Sí. Pasó eso hace un año y pico. Cuando estábamos ahí adelante, el otro día, llegó un momento de la adoración cúlmine, de la alabanza, donde cantaban una canción y había coros de otros países que cantaban en inglés. Había coros que cantaban en castellano. Era la misma canción. El Espíritu tiene un solo idioma. Amén. Quizás usted, el Señor, le está revelando algo acá. Y una persona en Indonesia también que busca del Señor, que el Señor le habla lo mismo que usted vio en visión. Entonces, el Espíritu Santo tiene un solo idioma. Dice la palabra, todas las naciones van a adorarlo, en todas las naciones, en todas las lenguas. Pero nosotros nos limitamos. Y decía yo, podré tocar la guitarra, me quiero comprar el cosito para tocar la armónica, pero no puedo tocar la guitarra, cantar, tocar la armónica, adorar. Decía, y cuando estábamos ahí, ¿saben qué? Estaba el adorador, oraba, intercedía, tocaba la guitarra. Por momentos en el mismo tema, deja la guitarra, se viene hasta acá atrás, agarra la trompeta, pam, 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 deja la trompeta y toca el teclado. O sea que se puede. Amén. ¿Se puede o no se puede? Amén. Se puede. Al que cree, todo le es posible. ¿Y saben por qué me gozaba? Porque eso nosotros lo declaramos y lo vimos hace un año y medio atrás. Un año y medio atrás. Entonces la palabra se cumple cuando dice que le revela a sus hijos lo que va a venir, lo que va a ser. Amén. Amén. Pero hay algo fundamental, mi hermano, es creer, pero también activar. Usted debe activar lo que el Señor depositó en usted. Porque en usted hay un adorador, en usted hay un evangelista, en usted hay un pastor, en usted hay un profeta, hay un maestro de la palabra. Pero si no vamos a la palabra, si no declaramos la palabra, si discutimos solamente por discutir, acá dice que Pablo discutía pero con la palabra, con el fundamento. No discutía por discutir, por querer ganar una discusión. Porque a veces confundimos. Ahora no se quede con la parte que Pablo discutía, quédese con todo el mensaje. Pablo discutía con la palabra.
con el argumento, que esa es la verdad, no lo que decía Pablo, lo que dice la palabra. Amén. Amén. Quiero ir a Hechos 18. Dice la palabra, el título dice Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló, fíjense lo que dice acá, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice. Y como era del mismo oficio, diga conmigo, del mismo oficio, se quedó con ellos. Y ahora diga esta palabra también. Y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Acá, ¿qué es lo que pasa? Se va a Corinto y se encuentra con Aquila y con su mujer Priscila. ¿Qué pasaba con Aquila y Priscila? César lo había largado de Roma, había expulsado a todos los judíos. A veces, mi hermano, en un lugar no te van a recibir, o te van a echar, o no te van a dejar compartir su palabra, pero el Señor tiene el control de todo. Y fíjense, Pablo se va de un lado donde se le burlaban, porque hablaba de la resurrección, porque hablaba de un Cristo que vive, un Cristo que sana, un Cristo que restaura, y Aquila y su esposa Priscila también se van de un lugar, pero los une el Señor. El Señor te va a poner las personas que trabajen con vos al lado, que hablen tu mismo idioma. Te va a poner con personas, con siervos del Señor, que hablen tu mismo lenguaje, que trabajen en lo mismo que trabajás vos, en el mismo ministerio. El Señor lo va a hacer. Porque yo me imagino que Pablo, de tanto que se le burlaban de un lado, del otro lado lo trataban de loco. No creo que se haya ido contento y chocho del lugar, pero permanecía. Y el Señor le pone a Priscila y Aquilas, que también habían sido deportados de Roma. Amén. Entonces, si el Señor te hace pasar por un proceso, buscale, pedile al Señor, ¿qué es lo que tengo que pasar acá? ¿A qué me estás llevando? ¿A dónde me estás llevando? Porque Cristo es la verdad, no lo que pensamos nosotros. A veces nosotros tenemos un propósito, deseamos algo, pero el Señor nos lleva por otro camino. Y el Señor es perfecto. Se encontraron, dice, con ellos. Y me gusta porque dice que trabajaban de lo mismo. Mire, Pablo estaba predicando, pero a su vez estaba trabajando, mi hermano. Lo tenía Dios, familia, pero estaba trabajando. No era ocioso. No se quedaba sentado a ver qué hace el Señor conmigo. Activaba. Active su ministerio. Active lo que el Señor depositó en usted. No deje que se duerma y después solamente se queje por lo que pasa. Pablo activaba y se encontró con otros que estaban en el mismo idioma que hablaba él. Amén. Vuelve, el verso 4 dice, y discutía otra vez Pablo, discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Amén. Hasta ahí nomás quiero leer. El 18:9. Mire lo que dice acá. El verso 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche. ¿Cuándo le habló el Señor? En visión y de noche. Cuando parece que está todo mal, todo oscuro, ves un panorama negro, el Señor ahí te va a hablar. Porque ¿sabes qué pasa cuando está todo mal? Ahí vamos a clamar al Señor. Que si no, no clamamos. Cuando está todo bien, no clamamos. Cuando está todo bien, oramos. Adoramos, alabamos. Pero cuando está todo mal, vamos a clamar. El Señor ahí le habló. Y le habló en visión. Amén. Fíjense lo que le dice. Decirle al lado, no temas. Sino habla y no calles. Porque
porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo estoy contigo. Y miren lo que la frase esta me encanta, porque dice, yo estoy contigo, nadie te va a hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ponga la mano derecha en su pecho. Esta es la ciudad. Y hay un pueblo que te está esperando que hables y que no te calles. Hay una generación que está esperando que vos actives el intercesor que hay adentro tuyo. Que se despierte el sacerdote que está en vos. Que se despierte la líder, la intercesora. Hay una nación detrás tuyo. Acá los que estamos, familia Coria, hubo una que se levantó a interceder. Hubo una que creyó. Y somos fruto de eso. El Señor ya estaba en su propósito. Pero hubo una que creyó, que activó, y que aunque el panorama era negro, ella creyó y declaró la palabra. No eran sus intenciones. Como mamá, como esposa, pueden ser los sentimientos que empiecen a declarar. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando nosotros tenemos el poder de Dios, que es la palabra, lo que declaramos se cumple porque Él no miente. Porque Él lo que dijo acá no miente, es espíritu. Amén. Entonces eso le decía al Señor, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No te calles, no tengas temor, nadie te va a tocar, nadie va a hacerte daño. Callá la mente cuando vienen a hablarte de un brujo, de un curandero, de un hermano que habló mal de vos. No temas, no calles y habla, porque hay una ciudad en este pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero que vayamos al 24. Dijo el pastor, mire la hora, pero dice, me gusta la frase del pastor que dice, bueno, ahora voy a empezar a predicar. Amén. Dice el 24, Apolos predica en Efeso. Fíjese lo que dice. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en qué cosa? Un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Dígale al de al lado, instruíte en el camino del Señor. Y mire lo que dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El verso 26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquilas, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino del Señor. Esto me encanta, porque en realidad lo que me quiero enfocar la palabra es en el acto que tuvieron Aquila y Priscila. Apolo ya era Apolo. La palabra dice hombre poderoso en la palabra, un hombre fervoroso, un hombre instruido en el camino del Señor. Pero ¿sabe lo que tuvo Apolo en ese momento? La humildad, mi hermano. Tuvo la humildad de escuchar a Priscila y Aquila. Porque ellos dicen que lo sacaron aparte y le explicaron mejor el camino. ¿Qué es lo que vieron? Vieron un potencial en Apolo. Aquila y Priscila dijeron, este hombre va a llevar la palabra donde sea. Porque se le paraba también a los judíos y le discutía, dice la palabra, con la palabra. Entonces veían, ellos habían estado con Pablo. Entonces lo llaman y le dicen, Apolo, este es el mensaje completo. ¿Por qué él hablaba de arrepentimiento solamente? Porque si habla de que tenía el evangelio de Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento de pecados. Amén. Y acá ellos quitan el velo, pero hay dos acciones que me encantan. La de Aquila y Priscila, de hablarlo, dice que esperan y lo sacan aparte.
no lo hacen adelante de todo. Tuviste mal ahí. Esto no es así, no. Sacaron aparte. Y Apolos dice que recibe. Porque más adelante ahora dice, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Fíjense lo que hace. Le animaron cuando vos ves un potencial. Tiago, vas a ser tremendo. Animalo. No lo hundas. Animalo. Si ves un potencial, animalo. Y fíjense lo que dice. Lo animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Cuando me habla de que escribieron a los discípulos de Acaya para que lo recibiesen, entiendo que intercedieron también. No es que le dijeron, Anita, vos vas a ser terrible en el Señor. No, sino que también se lo dijeron, animaron, dale, Anita, que vos podés. Pero también en su casa, Señor, te pido que tomes el control de Anita, Señor, que no se pierda, Señor, que llegue al destino, que pueda cumplir el propósito. Eso es lo que hicieron. Porque ¿qué es lo que había? Madurez en las dos partes. En Apolo para recibir la corrección, pero también en Priscila y Aquilas. Amén. Dice que cuando llegaron allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Fíjense, acá ya estaba hablando de gracia. Ya Apolo, después de recibir el mensaje completo del Evangelio, ya no hablaba solo de arrepentimiento, sino que hablaba de la gracia. Amén. Porque ya le había sido revelado. Lo que a Pablo, el Señor mismo lo tuvo que tirar de caballo, a Apolos vino un hermano instruido en la palabra, con madurez, y le reveló. A veces uno dice, ¿por qué no me hablas, Señor? Y te está hablando un hermano a través del Señor. A través de un hermano te habla el Señor. Pero no lo querés escuchar. Pero te empezás a burlar como se burlaban de Pablo. Lo tratás como de chamullero, como lo trataban a Pablo. Amén. No se duerma, mi hermano. El Señor está trayendo luz. Amén. El enemigo quiere que no recibas la verdad. Y no es la verdad que te habla Gabito. Es la verdad de Cristo. Amén. Todo lo que estamos compartiendo es la verdad de Cristo. Amén. Yo le voy a pedir que vayan a Juan 3:9. Juan 17, perdona. Santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué es lo que dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y la palabra del Señor nos santifica. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo entra dentro nuestro. Entra dentro nuestro. Amén. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la
palabra que vive y permanece para siempre. Todo eso es el poder de la palabra. La palabra nos renueva. La palabra nos da madurez. En esta mañana, lo que quería compartirle, mis hermanos, era que tengamos esa madurez que tuvo Apolo. Y que no dejemos de compartir la palabra aunque se burlen, como se le burlaron a Pablo. Aunque no crean, aunque te traten por chamullero, aunque te traten por loco. El Señor va a despertar ese evangelista que lo va a despertar. Pero es necesario que seamos llenos de la palabra, porque la palabra va a ser la que establezca. No va a ser tus buenas intenciones. ¿Querés que venga un familiar, un amigo tuyo que conozca de Cristo? Llévale la palabra. Con tus buenas intenciones no vamos a llegar a nada. Es con la palabra. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Lucas 4, 18 y 19 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Alce su mano en esta mañana. Yo le voy a leer lo que dice la palabra, pero cierre sus ojos y haga de cuenta que usted la está leyendo. Porque acá dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que hacían Apolo y Pablo. Apolo no, cuando vinieron a corregirle, Apolo no se la creyó, no fue rebelde. Y se encerró en sí mismo, en su verdad, sino que se abrió. No sea como esos judíos que cuando Pablo hablaba no creían. Comiencen este tiempo a creer. Mi hermano, no es por lo que comparta delante acá Gabito en esta mañana, es la palabra del Señor. Amén. Que va a romper eso. La pastora hablaba el otros días, la reunión pasada, hablaba de romper, de quemar, de matar el viejo hombre, todo lo que opera, el mal carácter, el mal genio, el no creer, la falta de fe, la falta de lectura de la palabra, la falta de oración, la falta de intimidad, la falta de compromiso. El Señor quiere que se levanten hijos maduros en este tiempo, que reciban la corrección, que reciban la corrección, que podamos activar lo que el Señor depositó en cada uno de nosotros, que se despierte eso que estaba dormido, que no esperemos un evento evangelístico para despertarnos, que no esperemos que venga un profeta de afuera a decirnos: el Señor te dice tal cosa. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno está sabiendo en qué nos está faltando, cada uno sabe si le falta oración, cada uno sabe si le falta santidad, cada uno sabe si le falta que deje de hablar del hermano. Cada uno sabe, mi hermano, cada uno sabe lo que debe mejorar. Y sabes una cosa, no te calles. No te calles, porque el enemigo quiere que te calles. El enemigo quiere que no adores. El enemigo quiere que no ores. El enemigo quiere, pero no puede si estamos en Cristo.
enemigo puede querer todo lo que quiera, pero si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Amén. En este tiempo despertar ese hombre interior, despertar ese hombre interior y comenzar a callar todas las voces del enemigo, todo lo que esté alrededor, todo lo externo que no te permita entrar en la presencia del Señor. Pero ¿saben una cosa? A veces les echamos la culpa al de al lado. Pero el hermano hoy en la ofrenda decía, examinémonos. Examinémonos. ¿Cuál es la parte que yo debo hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi parte para que el reino avance? No quiero ser una piedra de tropiezo. El hermano decía que a veces hacemos cosas sin hacer. Active, mi hermano. Active lo que hay en usted. Active lo que hay en usted. Y si ve a alguien, como vio Aquilas y Priscila en Apolos, un potencial, animalo. Animalo. Si se está equivocando en algo, corregilo con amor. Exhortalo con amor, con la palabra. Y va a ser empoderado esa persona. Porque los dones y talentos son irrevocables, mi hermano. Pero a veces están desenfocados. A veces el enemigo nos habla a la mente y nos muestra un panorama totalmente diferente al que es. Y acuérdense los judíos que iban y buscaban a los ociosos y decían, estos trastornan la ciudad. Acuérdense de esos que por no creer no podían ver la realidad de Cristo, no podían ver la verdad de Cristo. Pidámosle al Señor, quita el velo, papá, quita el velo. Quiero ser, Señor, testimonio de lo que vos vas a hacer en este territorio. Quiero ser protagonista de lo que vas a hacer. Ayúdame a no perder el tiempo, papá. Ayúdame a poner la mano en el arado, papá. Ayúdame a dejar de mirar el ombligo siempre, papá. Que pueda empezar a mirar en lo que vos querés hacer con esta casa espiritual, en lo que vos querés hacer con estos pastores, en lo que vos querés hacer con estos líderes, papá. Ayúdame, papá, porque solo no puedo. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos encontrarnos con esos hombres y mujeres que trabajen en lo mismo que trabajamos, papá, para el avance del reino. Predicar el Evangelio, vendar al quebrantado del corazón, pregonar el año favorable. Ese es el Evangelio. De arrepentimiento, pero también de milagros. También el Dios que cambia las familias, el Dios que cambia una vida, el Dios que cambia una persona por completo. Ayúdame, Señor, a no mirar a aquellos que se burlan. Ayúdame, Señor, a no mirar a aquellos que solamente por no creer, porque en realidad tampoco son malas personas, sino que simplemente están cegados, papá. Trae en esta mañana sobre esta casa, sobre todos nosotros, papá. Quita el velo, papá, y que la palabra pueda trabajar en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo.